Romanos 13. ¿Cómo vivir antes del fin del mundo? El capítulo 13 de Romanos, Pablo trata tres temas profundamente relevantes para la vida del creyente en todos los tiempos. En primer lugar, el principio del respeto a las autoridades y buen comportamiento civil que debe ser experimentado por todos los creyentes. Además, habla de la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios en relación con el prójimo y finalmente un estilo de vida apropiado de los que esperan el regreso de Jesús. Si alguien debe ser un ejemplo para otros en ese papel de ser un seguidor de Cristo, obviamente es el seguidor de Cristo. Desde los tiempos apostólicos en la sociedad compleja del contexto griego-romano eran comunes los tumultos, levantamientos, confusiones, estimuladas por personas que poseían un espíritu natural de rebeldía. Y en ese contexto complejo, Pablo explica que en la mayoría de las veces las leyes del Estado sirven para protección de la sociedad y que los que no temen a las autoridades son los que infringen las reglas que mantienen el buen funcionamiento de la vida pública. Entonces, ¿cuál sería la conducta apropiada del cristiano? No quebrantar las leyes, antes sujetarse a ellas, y no solamente para evitar un castigo o una consecuencia, sino, dice Pablo, por causa de la conciencia. Así el cristiano no debe atraer sobre sí la desaprobación, a menos que las leyes de nuestro país entren en oposición con los principios de la ley del cielo. Debemos ser los primeros en demostrar obediencia y respeto. El versículo dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Noten que dar a Dios la reverencia debida como autoridad suprema no nos exime del respeto a las autoridades humanas. Y aunque Pablo estuviera escribiendo en una época desfavorable de los primeros años difíciles del gobierno de Nerón, su respeto permaneció inalterado más tarde, cuando Pablo mismo fue martirizado injustamente por una orden del Estado. Aún en ese contexto, él mantuvo el principio que los cristianos deben ser sinónimo de civilización y pacificación social. Nuestras banderas no son las de este mundo, nuestra patria no está aquí. En la segunda sección del capítulo, Pablo destaca la importancia del amor y respeto a los demás, observando los mandamientos de Dios, respetando a nuestro prójimo. Él dice: el cumplimiento de la ley es el amor, haciendo un resumen que también está en Juan. Noten que el amor no es un concepto abstracto o vago. El amor es un principio de vivencia, convivencia, práctica, cuyos contornos están bien delineados en la obediencia a los mandamientos de la ley que tratan de la convivencia con el semejante. No demostramos amor por otros solo cuando no los perjudicamos, no insultamos o no herimos, sino también cuando nos dedicamos, respetamos y servimos al semejante conforme al mandamiento, renunciando a veces a nuestros propios intereses. En la práctica del bien se revela este tipo de amor a las personas. Como dijo Pablo, el amor no hace mal al prójimo. En tercer lugar, las palabras finales de este capítulo tienen importantes exhortaciones para estos días decisivos de lucha, tanto en la época, inclusive en la época de hoy. La segunda parte del versículo 11 dice: es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Los que miran el cuadro profético de las Escrituras, los que entienden que los últimos días ya están en curso, no deben desanimarse. El tiempo profético está avanzando, estamos cada día más cerca del fin. En este tiempo intermedio necesitamos tomar una posición de acuerdo con la luz de la palabra que ilumina nuestras vidas.
ser vigilantes, estar atentos, despiertos. El versículo 12 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Es tiempo de vivir según la luz. Debemos vivir en armonía con la luz de la palabra. No debemos tener nada que esconder de los hombres, porque a fin de cuentas no podemos esconder nada de Dios. Y la clave para tener éxito aún en días difíciles está presentada en el versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo. En síntesis, en el capítulo de hoy aprendemos que los cristianos deben ser respetuosos con relación a las autoridades humanas debidamente establecidas, en la medida en que eso no esté en desconformidad con la autoridad y las leyes de Dios, lo cual siempre será prioridad. Cuando estamos en contacto con nuestros semejantes, debemos practicar el principio de amor según la orientación de la ley de Dios. Y en tercer lugar, debemos ser vigilantes, viviendo un estilo de vida apropiado para los que esperan la gloriosa manifestación y venida del Hijo de Dios. Como súbditos de su reino, necesitamos vivir como Pablo, en la expectativa que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vive con seguridad. Vamos a orar. Señor, danos una experiencia de vida segura, confiada, enraizada en tu palabra, en tu voluntad, en tus promesas. Ayúdanos en todo lugar, en todo momento y en todas circunstancias a vivir fielmente como hijos tuyos, amando al prójimo, amando a Dios por sobre todas las cosas y preparándonos para tu regreso. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.